Este perro policía K9 sorprendió a todos al atacar al juez en la sala del tribunal. En un juicio de alto riesgo que podría acabar con una famosa pandilla, la oficial Sienna Morgan y su compañero K9 Blaze se ven envueltos en una red mortal de corrupción. Mientras Blaze reacciona violentamente ante el juez, Sienna descubre un oscuro secreto que vincula al juez con la pandilla. Ahora, con los enemigos acercándose, Sienna debe correr contra el tiempo para exponer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Las pesadas puertas de madera de la sala del tribunal se abrieron y la sala quedó en silencio al instante. En el centro, un elegante pastor alemán, Blaze, estaba sentado al lado de su cuidador. Su abrigo brillaba bajo las luces brillantes, cada músculo de su cuerpo tenso con concentración. La oficial Sienna Morgan, alta y tranquila, estaba de pie a su lado con una mano apoyada ligeramente en su arnés. El ambiente en la sala del tribunal estaba cargado de anticipación. Este no fue un juicio cualquiera. Este fue el que podría derribar a la famosa Bale Street Gang, los criminales responsables de una serie de brutales asesinatos. Todos los presentes sabían que el caso se construyó sobre el testimonio del perro que estaba a su lado. El fiscal Evan Clarke se mantuvo erguido en su podio, con voz firme y confiada. Había pasado años preparándose para este momento. Su caso era irrefutable, o eso creía él. La evidencia era clara, los pandilleros ya estaban tras las rejas y ahora era el momento de sellar el trato con la manifestación de Blaze. El juez, Caleb Richardson, un hombre respetado con décadas de servicio, miró a Blaze y luego a las pruebas dispuestas sobre la mesa ante él. El cuchillo manchado de sangre, el arma homicida, estaba a la vista. Blaze, llamó Sienna suavemente, su voz baja pero autoritaria. Las orejas del perro se movieron hacia adelante y sus ojos penetrantes se centraron en el cuchillo. Su nariz se torció. Este era el momento que decidiría todo. El juez Richardson, siempre profesional, se inclinó hacia adelante para inspeccionar las pruebas más de cerca. Sus dedos se cernieron sobre el mango del cuchillo, pero antes de que pudiera tocarlo, Blaze dejó escapar un gruñido profundo, amenazador y no provocado. Una oleada de tensión se extendió como la pólvora por la habitación. Los ojos de Sienna se abrieron y antes de que pudiera reaccionar, Blaze saltó hacia el juez con una fuerza aterradora. Mostrando los dientes, el perro se abalanzó y ladró furiosamente. La sala del tribunal estalló en el caos. La gente saltó de sus asientos, algunos derribaron sillas y otros gritaron de pánico. Sienna tiró con fuerza de la correa de Blaze tratando de recuperar el control, pero la agresión del perro solo se intensificó. Su pelaje se erizó cuando rompió, esquivando por poco el brazo del juez. Una voz profunda desde atrás gritó pidiendo seguridad y, en unos momentos, dos oficiales corpulentos se apresuraron a ayudar, arrastrando a Blaze hacia atrás. El juez Richardson se apartó tambaleándose del estrado con el rostro pálido pero ileso por lo demás. Se tomó unos segundos para recuperar la compostura antes de levantarse lentamente, sin dejar de mirar a Blaze. La habitación cayó en un silencio inquietante, una espesa tensión flotando en el aire. Nadie sabía exactamente lo que acababa de pasar. El juez, con manos temblorosas, hizo un gesto a los agentes para que lo escoltaran fuera de la sala. Sienna se movió rápidamente al lado de Blaze, su corazón se aceleró, pero su voz era firme. «Sáquenlo de aquí». «Ahora», ordenó. Los oficiales no dudaron. La sala permaneció en tensa quietud mientras escoltaban al juez. Sienna se arrodilló junto a Blaze y le acarició suavemente el pelaje con la mano. Podía sentir el músculo de su espalda temblando bajo sus dedos, una clara señal de sus sentidos intensificados. Pero algo andaba mal. Esto no fue solo un estallido aleatorio. Blaze nunca antes había actuado así. Una vez que el tribunal llegó a un acuerdo y se reanudó el juicio, Sienna se sentó en silencio examinando a Blaze con los ojos. Los ojos del perro, normalmente tan tranquilos, ahora tenían un brillo agudo, casi de pánico. No podía evitar la sensación de que había algo más profundo en juego. No podía explicarlo, pero la forma en que Blaze había reaccionado no era normal. El olor de la habitación pareció cambiar mientras reflexionaba sobre los acontecimientos en su cabeza. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de la oficina de la unidad K9, Sienna analizó cada informe, cada pieza de evidencia relacionada con el caso. Analizó el cuchillo manchado de sangre y le dio la vuelta con cuidado. Algo llamó su atención. Había un olor persistente en la hoja, débil pero inconfundible. Lo había visto antes en otra prueba del caso. ¿Pero dónde? Blaze había reaccionado a eso. Eso estaba claro.
El olor era demasiado sutil para que la mayoría de la gente lo detectara, pero Blaze, con sus sentidos agudizados, lo había concentrado como si fuera una señal. No tenía sentido. ¿Podría el juez? ¿Podría estar involucrado? Los pensamientos de Sienna se aceleraron al recordar cómo el juez Richardson siempre había parecido tan libre de sospecha. Pero ahora, con los acontecimientos del día pesando mucho sobre ella, Sienna sintió un frío hilo de duda retorcerse a su alrededor. Pasó horas trabajando hasta tarde, comparando las pruebas con los casos anteriores de Blaze. Ahora no había ninguna duda en su mente. Blaze había olido algo en el cuchillo, algo peligroso, algo conectado con Bale Street Gun. Pero lo más preocupante que eso es que el olor tenía un vínculo directo con el juez Richardson. Esto no fue un accidente. Blaze había reaccionado por una razón. Había olido algo ligado al juez. Al día siguiente, Sienna se armó de valor y presentó sus hallazgos a sus superiores. Pero cuando sugirió la posibilidad de que el juez Richardson pudiera estar relacionado con la pandilla, descartaron sus preocupaciones de plano. El juez era demasiado respetado, demasiado importante para el sistema legal. Le dijeron que el comportamiento de Blaze no era más que un arrebato aleatorio, un desafortunado accidente. Sienna no estaba convencida. Algo dentro de ella le dijo que tenía que profundizar más. Blaze no se equivocó. En los días siguientes, Sienna empezó a seguir los movimientos del juez. Ella lo observó desde lejos, notando los lugares que frecuentaba, las personas que conocía. Cada vez que se acercaba a una de sus reuniones, el comportamiento de Blaze se volvía más errático. Los gruñidos se hicieron más frecuentes. La atención del perro se centró en determinadas zonas, como si pudiera oler el peligro en el aire. Una noche, después de que Blaze reaccionara violentamente frente a la oficina del juez, Sienna decidió actuar. No podía librarse de la sospecha que la carcomía, de la sensación de que estaba al borde de algo mucho más oscuro de lo que nadie creía. Al amparo de la noche, Sienna se acercó a la casa del juez Richardson. Tenía que saber lo que él ocultaba. En el interior, el aire se sentía denso y cada paso que daba parecía resonar en el silencio. Blaze estaba más agitado que nunca, sus gruñidos bajos y constantes. Mientras avanzaba silenciosamente por el estudio del juez, vio los expedientes abiertos esparcidos sobre el escritorio. El juez Richardson los había estado manejando con un interés personal, expedientes marcados con el nombre de Bale Street Gun. El gruñido grave de Blaze se convirtió en un sonido profundo y amenazador, su cuerpo tenso y su nariz empujando las páginas. Fue entonces cuando Sienna lo vio. Escondidos dentro de los expedientes del caso había montones de dinero, dinero que no pertenecía al tribunal, dinero que solo podía rastrearse hasta transacciones ilegales. La verdad chocó contra Sienna como un tren de carga. El juez no solo estaba vinculado a la pandilla. Trabajaba activamente con ellos, transmitiéndoles información a cambio de poder y riqueza. Blaze lo había sabido desde el principio. Los instintos del perro habían detectado el olor criminal en el propio juez, algo que nadie más podría haber percibido. Sienna se había topado con algo más grande de lo que jamás había imaginado. El juez no era solo una parte del sistema. Él era parte de la misma oscuridad que había plagado la ciudad durante años. La mente de Sienna se aceleró mientras juntaba los fragmentos. La imagen de la repentina agresión de Blaze en la sala del tribunal apareció en su memoria. No hubo ninguna advertencia, ningún indicio de que el perro fuera a morder. Pero la verdad ahora parecía tan clara como las manchas de sangre en el cuchillo al que había reaccionado Blaze. El comportamiento del K9 nunca había sido aleatorio. Había sido primitivo, impulsado por un propósito. Blaze no solo la estaba protegiendo la verdad. Y la verdad era mucho más peligrosa de lo que nadie había pensado. A la mañana siguiente, mientras entraba en la pequeña comisaría de policía donde había trabajado durante años, una nueva pesadez le oprimía el pecho. La juez Richardson estaba ahora bajo custodia. Se sintió aliviada de que las autoridades superiores tomaran medidas sobre sus informes, pero sabía que esto era solo el comienzo. ¿Has oído?, preguntó su colega, el oficial Cruz, rompiendo su concentración. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírlo. El juez no se limitó a dar información. Estuvo involucrado en la orquestación de asesinatos. Golpes no autorizados. Todos estaban vinculados a la pandilla. Sienna asintió y entrecerró los ojos al asimilar el peso de las palabras. La pandilla no solo estaba moviendo los hilos desde las sombras. Tenían operativos dentro del sistema. Y ahora parecía que Richardson había sido uno de sus mejores jugadores.
Miró a Blaze sentado tranquilamente a sus pies con los ojos alerta. Era como si ya supiera el siguiente paso. Su pelaje todavía estaba erizado por la tensión de los últimos días, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. La idea de ese vínculo, tácito pero tan profundamente arraigado, le dio fuerza. Blaze no era solo un perro, era un compañero en todos los sentidos. Sus instintos habían sido su guía en los momentos más oscuros y ahora tenía que confiar en ellos más que nunca. La investigación se profundizó a medida que Sienna y Blaze examinaban montañas de documentos, transcripciones de entrevistas e imágenes de vigilancia. Cuanto más investigaban, más evidente se hacía que la corrupción era profunda. Blaze reaccionó en todo momento. Su nariz temblaba, sus ojos se fijaban en algo en la habitación, como si el olor de la traición estuviera grabado en el aire. Una noche, mientras revisaban imágenes de Richardson reuniéndose con miembros de una pandilla en un bar en la sombra, Blaze gruñó en voz baja. Un profundo estruendo vibró a través de su pecho. Sus ojos siguieron los movimientos de la pantalla, su concentración nunca flaqueó. Sienna se inclinó hacia adelante y notó su reacción. Algo en esta reunión parecía mal, incluso para Richardson. Las palabras en la pantalla eran inaudibles, pero la respuesta de Blaze fue suficiente para confirmarlo. El gruñido de Blaze se hizo más fuerte. No solo sentía los vínculos criminales, sino también algo más oscuro. Sus sentidos agudizados captaban los detalles más débiles que los ojos humanos pasaban desapercibidos. El movimiento de un dedo, el intercambio sutil de una mirada, el olor del dinero ilegal pasando por las manos. Los instintos de Blaze estaban en otro nivel. A medida que avanzaba la investigación, también avanzaban las amenazas. Invisible pero siempre presente, la organización criminal comenzó a apuntar a Sienna. Todo comenzó con llamadas telefónicas crípticas, silenciosas y carentes de emoción. Luego vinieron los gestos sutiles. Un coche siguiéndola mientras conducía a casa, alguien acechando más allá de su línea de visión en una cafetería. La pandilla estaba tras ella y no iban a dejarla descubrir sus secretos sin luchar. Sienna sabía que la presión estaba aumentando, pero con Blaze a su lado se negó a dar marcha atrás. Se movían de un refugio a otro, en constante movimiento, sabiendo que permanecer en un lugar durante demasiado tiempo los convertiría en un blanco fácil. Cuanto más investigaba Sienna, más se daba cuenta de que no solo el juez estaba profundamente enredado con la pandilla, sino también varios funcionarios de alto rango. El sistema había sido comprometido desde adentro y el alcance de la pandilla parecía interminable. Una noche, Blaze se puso inusualmente inquieto. Caminó por la casa segura, sus ojos penetrantes explorando cada rincón, su nariz se movía incesantemente. Sienna podía sentir la inquietud que irradiaba él. Había aprendido a confiar en sus instintos y en ese momento le decían que el peligro estaba cerca. «Mantente cerca», Blaze susurró, apretando más su correa. Sabía que dondequiera que estuvieran no estarían a salvo por mucho tiempo. Pasaron las horas y el silencio en la casa segura se hizo más denso. Entonces por fin sonó el teléfono. Fue un bloque de estática seguido de la voz de un hombre que no reconoció. «Ha visto demasiado, oficial Morgan», dijo la voz con frialdad. «Usted y su perro pagarán el precio de su intromisión». La línea se cortó. El pulso de Sienna se aceleró, pero no entró en pánico. Ya había pasado por lo suficiente como para saber que el miedo no la ayudaría ahora. Se volvió hacia Blaze, que ya estaba colocado en la puerta, con la nariz pegada a la rendija. Estaba listo. Y ella también. Hicieron las maletas y se marcharon en plena noche, dirigiéndose directamente al último lugar, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar olía a óxido, aceite y algo afilado. Descomposición persistente en los rincones olvidados. Las ventanas estaban a oscuras, el aire estaba cargado de polvo y cada paso que daban parecía un eco del peligro. Aquí era donde la pandilla había elegido hacer su última resistencia. El cuerpo de Blaze estaba tenso, su pelaje erizado cuando detectó los más débiles rastros de presencia humana. Su nariz se torció y se movió con determinación, guiando a Sienna por un sendero estrecho hacia el centro del almacén. Las hombres parecían acercarse, su silencio contrastaba fuertemente con la adrenalina acumulada en el pecho de Sienna. A medida que se adentraban en el almacén, se le erizaban los pelos de la nuca. El gruñido de Blaze rompió el silencio, una advertencia, pero ya era demasiado tarde. De los rincones oscuros emergieron los líderes de la pandilla, con las armas en la mano. Los primeros disparos sonaron ensordecedores en el silencio. Blaze entró en acción y su enorme figura hizo perder el equilibrio a uno de los agresores.
Sus dientes brillaron y con un rápido chasquido desarmó a otro. Sienna se escondió detrás de una pila de cajas viejas, mientras su mente repasaba cada movimiento que había aprendido. Los instintos de Blaze eran acertados y cada vez que surgía una amenaza, él estaba allí, guiándola a través del caos. Los disparos eran constantes, pero Sienna mantuvo la concentración. Podía escuchar los gruñidos de Blaze, sus dientes chocando con aquellos que se atrevían a acercarse demasiado. El fuerte eco de los disparos atravesó el aire estancado, un agudo recordatorio del peligro en el que se encontraban. Cada explosión fue seguida por el ruido del metal, el raspado de las botas sobre el irregular piso de concreto del almacén, el hedor a óxido, a aceite y un sabor químico que flotaba como un peso en el aire. La opresiva oscuridad del almacén se tragó el sonido de sus movimientos, haciendo que pareciera como si el tiempo se hubiera ralentizado. Pero en este caos desorientador, los sentidos de Sienna estaban muy agudos y cada una de sus acciones era precisa. Los gruñidos de Blaze eran bajos pero persistentes, una corriente subyacente a la violencia que se desarrollaba a su alrededor. Su cuerpo era una masa de músculos controlados, su pelaje erizado de energía mientras entraba y salía de las sombras, un arma viviente. Cada vez que un pandillero intentaba levantar su arma, Blaze estaba allí, chasqueando las mandíbulas, obligándolos a repensar sus acciones. Se movía con una gracia practicada, su nariz se movía mientras anticipaba cada movimiento antes de que sucediera. Sienna sabía exactamente cuándo Blaze se estaba preparando para atacar, con el cuerpo tenso y los ojos fijos en su objetivo. Ella se movía con él, escondiéndose detrás de cajas oxidadas, cada esquina que doblaba llena del olor a descomposición y años de abandono. Su mente estaba clara, calculando el siguiente movimiento incluso mientras se lanzaba entre los pilares, cubriéndose el tiempo suficiente para neutralizar otra amenaza. Un grito atravesó el aire. Un breve momento de distracción, una ráfaga de movimiento y luego sonó otro disparo. Ella se agachó instintivamente, su cuerpo mezclándose con la oscuridad, los dedos firmes sobre su arma. Blaze avanzó de nuevo y, con un gruñido agudo, desarmó a otro miembro de la pandilla, enviándolo al suelo. El sonido de su cuerpo golpeando el cemento resonó a su alrededor como una bofetada contra el silencio. Los afilados dientes de Blaze estaban al descubierto y su hocico echado hacia atrás en un gruñido feroz. Él no era solo un arma, era su compañero y juntos eran imparables. El aire estaba cargado de olor a pólvora y sudor. El sabor metálico de la sangre comenzaba a mezclarse con el polvo y el óxido que se adherían a todas las superficies. El clamor de la lucha parecía reverberar en sus huesos, y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. El gruñido de Blaze se intensificó, indicando que se estaban acercando. Había captado el olor. El líder estaba cerca y Blaze ya estaba delante de ella, su cuerpo se movía con una gracia fluida y calculada. Doblaron otra esquina y Sienna lo vio. El líder de la pandilla, alto y envuelto en sombras, se dirigía hacia la parte trasera del almacén, acelerando sus pasos al darse cuenta de que la trampa se estaba acercando. Su rostro era una máscara de pánico, pero ahora no había escapatoria para él. Justo cuando el líder corría hacia una puerta lateral, Blaze estaba sobre él, su poderoso cuerpo lanzándose hacia adelante con un movimiento suave. El aire a su alrededor pareció espesarse, el olor a desesperación y miedo inundó los sentidos de Sienna cuando Blaze derribó al hombre al suelo con una fuerza aplastante. El grito del líder fue ahogado por el gruñido bajo y retumbante de Blaze. No tenía ninguna posibilidad de huir. Blaze había anticipado cada uno de sus movimientos, rastreando el olor de su miedo a través del almacén como una sombra en la noche. Sienna estaba justo detrás de ellos, con el arma lista y sus movimientos precisos. Se acercó al líder, que ahora estaba atrapado bajo el poderoso cuerpo de Blaze, con la respiración entrecortada. El hombre luchó, pero fue inútil. Las mandíbulas de Blaze estaban firmes alrededor de su brazo, los ojos del perro se fijaron en los de Sienna. Ella asintió una vez, con la mano firme mientras colocaba el cañón de su arma contra la sien del hombre. «Ya terminaste», dijo Sienna con voz tranquila a pesar del caos que se había desarrollado a su alrededor. Los ojos del hombre estaban muy abiertos, el último vestigio de control se le escapó cuando se dio cuenta de que no había forma de escapar de lo inevitable. Pero justo cuando Sienna se preparaba para realizar el arresto, sonó su teléfono. Fue una llamada de asuntos internos. Ella respondió de inmediato, su atención todavía en el líder de la pandilla debajo de Blaze. «Oficial Morgan», una voz crujió a través del teléfono, «se ha descubierto todo el alcance de la corrupción del juez Richardson. Todos sus vínculos con la pandilla, todo. La investigación está completa.
Su red está siendo desmantelada mientras hablamos. El corazón de Sienna se detuvo por un momento. Miró a Blaze con los ojos todavía fijos en el líder de la pandilla, sin parpadear e inquebrantable. La verdad finalmente salió a la luz. Todo lo que ella y Blaze habían descubierto, la traición, las mentiras, las redes ocultas de corrupción, estaba quedando expuesto para que el mundo lo viera. El líder, ahora dándose cuenta de su destino, dejó escapar una risa aguda, un sonido que se sintió fuera de lugar en el aire lleno de tensión y olor a sudor y sangre. ¿Crees que has ganado? Escupió su voz venenosa. Llegas demasiado tarde. Blaze volvió a gruñir, una advertencia baja y final, como diciendo, ya terminaste. Sienna no se inmutó. Sujetó con más fuerza su arma y con un único y preciso movimiento esposó al líder. La batalla había terminado. La pandilla estaba destrozada. La traición del juez Richardson había quedado al descubierto y el sistema corrupto finalmente estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Cuando llegaron los oficiales restantes, Sienna dio un paso atrás y observó cómo se desarrollaba la escena. Blaze estaba orgulloso a su lado, su pecho subía y bajaba con cada respiración constante. El caos había terminado, pero no había tiempo para relajarse, todavía no. La red que había causado tanta destrucción estaba siendo desmantelada. El sistema corrupto que durante mucho tiempo había protegido a los culpables se estaba desmoronando, pero Sienna sabía que la lucha no había terminado. Habría más por hacer, más por descubrir. Sienna se alejó de los escombros con Blaze a su lado, con los ojos alertas, siempre vigilantes. El peso de la noche se cernía sobre ella, pero había una nueva sensación de claridad, un nuevo entendimiento entre ellos. El vínculo que compartían era innegable. No se trataba solo de deber o entrenamiento, era confianza pura y simple. Blaze le había salvado la vida más veces de las que podía contar, pero no fueron solo su fuerza o sus agudos instintos los que marcaron la diferencia. Era su conexión. Juntos, habían derrotado a la pandilla, pero lo más importante, habían expuesto la verdad. Mientras se alejaban de los escombros, los pensamientos de Sienna regresaron a los días anteriores a que todo esto comenzara, a las interminables preguntas y la sensación de que algo andaba mal. El mundo había cambiado. Pero con Blaze a su lado, Sienna sabía que sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Ya no había ninguna duda. Se había hecho justicia y la verdad había quedado al descubierto. Sienna miró a Blaze, el leal compañero que la había apoyado en todo momento. Sin decir una palabra, compartieron un momento de tranquilidad, un momento que lo decía todo. Habían marcado la diferencia.